Hoy sí, Dios les bendiga. Voy a pedirles que puedan buscar en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. En esta oportunidad quisiera hablarles a ustedes acerca de una palabra tan segura como lo es la profecía bíblica, la cual trae aliento a nuestro corazón y renueva nuestras esperanzas, porque, hermanos, el cielo y la tierra pasará, pero lo que el Señor ha hablado, su palabra no pasará. Y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Por eso es que cada promesa de la Sagrada Escritura nosotros tenemos que tomarla para sí, hermanos. ¿Y cuánta profecía hay para su vida en la Biblia? Para la iglesia, para nuestra nación, para nuestra familia. Hay, hermano, palabra segura para cada uno de nosotros. Así que realmente los tiempos que estamos viviendo son tiempos que asustan realmente. Cada vez estamos viendo más atrocidades y nos preguntamos nosotros ¿qué será de nuestro mundo? ¿Qué será de nuestro país? Si las cosas han cambiado tanto, hermanos, pero tanto, uno a veces comienza a pensar cómo el mundo va a evolucionar de aquí a unos 15 años, cuáles serán los resultados, las consecuencias, qué estaremos viviendo. A los contemporáneos yo les pido de que podamos recordarnos aquellas décadas doradas de los 60s, algunos de ustedes los 70s, algunos de ustedes los 40s y los 50s, que realmente, hermanos, eran tiempos sumamente sanos. ¿Se acuerdan cuando cazábamos talconetes, garrobos, jugábamos fútbol con una lata de bote de leche Seteco? Nos íbamos a capear a las pozas en lugar de ir al colegio. Nos fumábamos un cigarrillo Marlboro entre 8, ¿verdad? Nos tomábamos una pacha entre 14 y dejamos para el día siguiente todavía. Las grandes hazañas, hermanos, nuestras. Pero todo eso ha venido evolucionando tan terriblemente, hermanos, que ahora la situación es verdaderamente difícil. Y por eso es que acá, hermanos, en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, la Biblia nos está diciendo acá: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nadie tiene que dudar, hermanos, que estamos viviendo nosotros en los últimos tiempos. Y no porque se nos ocurra a nosotros pensar que pudiera ser que estemos viviendo en los últimos tiempos, sino que porque la profecía nos lo dice a cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar a introducir el tema y vamos a irnos a través de la profecía que está en la Sagrada Escritura. Deseo, hermanos, agarrar este tema profético en esta oportunidad, porque la profecía a nosotros nos ayuda para preparar nuestro corazón y sobre todo, hermano, como nos ayuda a ver el futuro. Nosotros debemos de vivir una vida, hermanos, tan consecuente, una vida que agrada a Dios, porque, hermanos, los tiempos son verdaderamente peligrosos y pareciera que el Señor ya no está sentado en el trono, sino que el Señor está de pie, listo para venir por segunda vez a este mundo. Entonces Pablo empieza a escribirle acá a Timoteo y le dice esas palabras. Mira, Pablo, también debes de saber que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Y, hermanos, esos tiempos han llegado a nuestro medio hoy en día. Estamos viviendo en esos tiempos peligrosos.
Podemos notar cada uno de nosotros, hermanos, que la descomposición social nadie la puede negar. Es una cosa tan evidente delante de nuestros ojos. Y el Señor, hermanos, ha comenzado a hablarnos en cuanto a esto. Y Él nos empieza a decir de que todo esto que estamos viendo en este mundo, con todas sus guerras, con todos los terremotos, con todas las pestes, con aquellas situaciones incontrolables propias del ser humano, con todas sus pasiones, con todo su egoísmo, con toda su maldad, hermano, esto es apenas posiblemente la punta del témpano del iceberg, que nosotros no hemos visto realmente, hermanos, qué es lo que está allá abajo todavía, que es una podredumbre terrible que se va, hermanos, a manifestar dentro de poco en nuestro medio, y con lo que tenemos y conocemos ahorita no podemos y estamos asustados. ¿Qué será, hermano, de aquí a unos 15 años? ¿Qué será de aquí a unos 20 años más? El tiempo, hermanos, en que sus hijos o los nietos van a estar viviendo, ¿cuáles serán los valores de esa juventud en ese tiempo, hermanos, del futuro no muy lejano? Así que el Señor comienza a decirnos de que todas estas cosas son principios de dolores, no que sea el fin, pero es el principio de dolores, como que si todavía no han venido los dolores verdaderamente de parto y de una manera frecuente y tan dolorosa, porque esto que el Señor nos dice, principios de dolores, quiere llevarnos, hermanos, a la escena cuando una mujer está comenzando a dar a luz, que los dolores, hermanos, son posiblemente quizás cada 2 horas, cada 4 horas, qué sé yo, pero luego esto aumenta la frecuencia y la intensidad del dolor hasta que se da a luz. El Señor quiere que veamos, hermanos, al mundo de esta manera. Lo que estamos viviendo actualmente, hermanos, son principios de dolores. Lo que está sucediendo en nuestro país, El Salvador, es pequeña muestra, hermanos, de lo que está sucediendo a lo largo de todo el mundo entero. Nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos violentos, tiempos, hermanos, de demasiada crueldad y de un terrible salvajismo en el cual nosotros estamos viviendo. Hay sectores de gente, hermanos, que están actuando de una manera tan irracional, parecieran que son indomables, pareciera que están fuera de control, pareciera que como que si una bestia los pudiera, hermano, estar controlando, y creo que no vamos muy lejos en estar aseverando estas cosas, porque saben, hermanos, que cuando una persona está fuera de control, que no tiene dominio de su propia vida, realmente, hermanos, posiblemente una influencia demoníaca y satánica esté allí en alguna de las áreas de su vida. Cuando nosotros podemos darnos cuenta de aquellas áreas, por ejemplo, el área, hermanos, sexual, hay gente que está fuera de control en esta situación. De tal manera que lo que resulta de esto es el homosexualismo, es el lesbianismo, es la prostitución, es el bestialismo, el sexo con los animales, es, hermanos, la pornografía. Y esto es algo que está fuera de control, hermanos, a veces en muchos seres humanos, de tal manera que las violaciones que se dan en el país, y yo creo que en un 95% es porque esa gente violadora es impulsada por esos demonios, de manera que no tienen control, hermanos, de ninguna manera, y se meten en problemas y arruinan a tanta gente. Y comenzamos a ver, hermanos, el sector de las finanzas. En la gente, el dinero, hermanos, no es malo, sino que lo malo es el amor al dinero, la avaricia insaciable, la avaricia que está allí, hermanos, en la vida de muchas personas, y parece, hermano, de que eso domina la vida, domina los grupos, atropella, hermano, a multitudes de personas. A veces la avaricia se ha salido fuera de control en la gente. Cuando vemos en el área social el actuar de las personas en nuestro país, estamos viendo cómo, hermanos, otras personas, otras gentes están matando a estudiantes, hermanos.
Han matado quizás más de 120 estudiantes, muchachos, hermanos, que quizás no tienen nada que ver con estas situaciones, pero parece, hermano, de que esa bestia emerge allí. Y si esto está pasando en estos meses, ¿qué no será al terminar este año? Las cosas se van poniendo peor. Estamos viendo, hermanos, cómo nuestra gente descuartiza a esos cadáveres y diseminan, hermanos, sus partes, sus miembros en la región de ahí del homicidio. Podemos ver, hermanos, cómo gente le puede prender fuego a un bus donde hay gente, donde hay niños, donde hay ancianos, donde gente va para su trabajo. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando en medio de cada uno de nosotros? Si vemos el área espiritual, no de la que menciona la Sagrada Escritura, no en la cual usted está, sino que, hermanos, en el área espiritual maligna, nos damos cuenta cómo la gente va, hermanos, en pos de las grandes ofertas que Satanás le presenta a la gente. La gente va en pos de Nueva Acrópolis, del yoga, va en pos de la práctica del método de control mental Silva, va en pos de la brujería, va en pos, hermanos, de una cantidad de ofertas de la nueva era. La gente se está complicando hoy en día, y lo peor de esto, hermanos, es que la gente se mete en el área espiritual y ni siquiera sabe en lo que se está metiendo, no entiende. La gente que está estresada se mete en el yoga, por ejemplo, porque anda buscando algo que lo pueda relajar. Así que viene el instructor y le empieza a decir: ok, te vas a sentar en el suelo, vas a doblar los pies, vas a echar los hombros hacia atrás, cierra los ojos, empieza a meditar. Y el chiste, hermanos, de este engaño tan terrible del yoga es que acá en la columna hay, hermanos, un dios, más que todo una diosa que se llama Kundalini. Y esa es como una especie de serpiente que va subiendo a lo largo, hermanos, de la columna vertebral, para poder tener un encuentro con el Dios que está en la base del cerebro de una persona. De manera que cuando esa diosa Kundalini tiene un encuentro con el Dios que está aquí en la base del cerebro, se produce lo que se llama la alteración de la conciencia. Y, hermanos, ¿qué es la alteración de la conciencia en términos teológicos? Hermano, no es otra cosa que la gente ha caído bajo una influencia satánica y demoníaca. Y la gente va en pos de esto. Y la gente va en pos de esto, y la gente busca aquí y busca allá en cuanto, hermano, a cosas que realmente no entienden, pero ahí están metidos. Hay muchos profesionales, hermanos, que están metiendo en cosas de la nueva era. Están dejando quizás los principios científicos y están metiéndose, hermano, en disciplinas alternativas que no es otra cosa que el mismo engaño. En el área política comenzamos a ver, hermanos, la corrupción, la injusticia, comenzamos a ver la impunidad, comenzamos a ver un montón de cosas. Así que hay un panorama, hermanos, espantoso que se cierne en medio de nuestro país, El Salvador, y no solamente aquí, hermanos, sino que esto es a nivel mundial. ¿Qué problemas más grandes los que están dando a nivel económico? Vemos a una España que se está tambaleando, Portugal, Irlanda, Francia, Italia, Grecia, que está a punto de colapsar, los Estados Unidos, que están metiéndose en problemas. De igual manera, así como que si estos problemas fueran pocos, hay problemas, hermanos, también en términos de terrorismo, en términos de narcotráfico. Hay problemas que se van a venir, hermanos, que se están dando, pero que todavía no hemos visto el panorama completo de lo que se va a derivar de ese conflicto palestino-israelí. Hermanos, ahí está enfocada la atención del mundo y la fuerza satánica está allí, hermanos, en ese lugar.
El enemigo quisiera desvirtuar la Sagrada Escritura. La Biblia dice que Cristo va a reinar en Jerusalén. El enemigo no quiere que sea así. El enemigo quiere echar a Israel al mar Mediterráneo para que todos ahí mueran completamente. Hay una lucha, hay un pleito, hermano, en todo esto. Así que, hermanos, imagínense aquellas cosas que nosotros no sabemos. Aquellas cosas que están todavía en lo subterráneo, que nosotros todavía no conocemos y que son cosas espantosas y terribles. Que puede surgir una pregunta: ¿cuál es la salida para todo esto? ¿Cuándo será la salida para todo esto? ¿Irá a cambiar nuestro mundo? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Irá a cambiar nuestro mundo? Parece, hermano, de que no va a ser así. Parece que no va a ser así. Lo que el Señor le va a enseñar a la iglesia es moverse en medio de los problemas, de manera que no perdamos nuestra fe y que siempre estemos ganando esas batallas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, el mundo se pregunta: ¿habrá salida para nosotros? En el país creo que nos preguntamos: ¿habrá salida para nosotros? En una oportunidad, un submarino se hundió en las costas de Terranova y llegó al fondo ese submarino. Se enviaron cuadrillas de rescate para ver si podían sacar a esa tripulación e hicieron contacto con ese submarino. Los que estaban ahí adentro se dieron cuenta de que el rescate había llegado. La profundidad era considerable y ellos comenzaron a comunicarse con los que estaban afuera con cierta clave, y ellos hacían una pregunta en ese momento, y la pregunta era: ¿habrá esperanza para nosotros? ¿Habrá esperanza para nosotros? Y yo creo, hermanos, que esa es la pregunta que el mundo se está haciendo. Yo creo que es la pregunta que El Salvador se pueda estar haciendo también. ¿Habrá esperanza para nosotros? Estamos dándonos cuenta también que los fondos, hermanos, pudieran ser utilizados para los fondos de las pensiones, pudieran ser utilizadas en otros países para otras cosas, para cubrir otras necesidades y dejar, hermano, a toda la gente posiblemente sin esa ayuda. Puede imaginarse, hermano, y así problemas graves van a ir sucediendo en este mundo. Así que la gente se pregunta: ¿habrá esperanza para cada uno de nosotros? Y, hermanos, yo sé por lo menos que hay dos grupos que no tienen, hermanos, que preocuparse. Uno de ellos es la nación de Israel, que a pesar de que es una nación llena de apostasía, porque todavía están rechazando la persona del Señor Jesucristo como el Mesías prometido, hermanos amados, el Señor tiene control de todo esto. Naciones enteras, coaliciones de naciones se han lanzado contra Israel, especialmente en el año 1967, y, hermanos amados, el enemigo no ha podido hacer nada, y no ha podido hacer nada por lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1, que el protector que Dios le ha puesto al pueblo de Dios a lo largo de todo este tiempo es, hermanos, nada más ni nada menos que el arcángel Miguel y todos sus ángeles, dice la palabra del Señor. A favor, hermanos, a favor del pueblo de Dios, el gran príncipe. Nosotros no tenemos, hermanos, que preocuparnos en cuanto a cuál será el fin de la iglesia del Señor. No nos preocupemos, porque el Señor lo ha dicho, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Tanto a Israel como a la iglesia de Cristo, el Señor los va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10, eso es exactamente lo que dice la Sagrada Escritura. Así que, hermanos, ante estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, hermanos, busquemos la manera de cómo consolarnos en la Sagrada Escritura, sobre todo, hermanos, en la profecía bíblica.
sobre todo en esa palabra profética, para que el corazón sea alentado, para que las esperanzas nuestras sean completamente renovadas, porque el futuro, hermano, de las naciones, del mundo y de nuestra vida no está, hermano, en las manos de Satanás, no está en las manos de ningún hombre, ni tampoco en ningún partido político o ideología, sino en el Señor Jesucristo. Yo creo que nosotros, hermanos, tenemos que ir viendo ya hacia nuestro gran Salvador, hacia lo que Él ha dicho en su palabra, porque, hermanos, nos estamos distrayendo con otras cosas, creyendo que podemos traer salvación a este mundo, cuando lo que traemos es verdaderamente condenación a este mundo. Entonces, la profecía, hermanos, es la predicción que Dios hace acerca de eventos que van a suceder en el futuro, que se va a llevar a feliz término, que se va a cumplir. Así que esa es la profecía. ¿No creen, hermanos, que sería algo maravilloso saber el futuro? La Biblia a nosotros nos habla del futuro. Usted no tiene que ir donde brujos, mentirosos, y no tiene que ir, hermano, a estar viendo el horóscopo y cosas por el estilo, porque la palabra nos habla a nosotros del futuro. La Biblia, la profecía, nos habla a nosotros del futuro. Entonces, al leer la palabra, usted tiene que estar alentado, usted tiene que sentirse renovado, usted tiene que saber esperar en el Señor. ¿Cuántos amamos a Israel, el pueblo de Dios? Yo no me aflijo por Israel, hermanos. Y a pesar que se están dando situaciones, hermanos, espantosas y terribles, y a pesar de que Israel tiene un poderío militar bastante limitado, yo no me preocupo. A pesar de los enemigos que son, hermanos, variados y poderosísimos, yo no me preocupo, porque la profecía dice que ese pueblo, hermanos, no va a ser más hollado por los gentiles. Ese pueblo va a salir adelante, y de Jerusalén va a venir el que va a gobernar con vara de hierro por 1000 años, que es el Señor Jesucristo. No me preocupa, hermanos, eso de ninguna manera. Entonces, cuando hablamos de las profecías, antes de hablarles de las profecías que han de cumplirse, hermanos, veamos las profecías así rápidamente. La de Génesis 2, capítulo 2, versículos 16 y 17. Una profecía sencilla, es la primera de la Sagrada Escritura, donde el Señor le dice a Adán, mira todas estas frutas que están aquí, estos árboles. Te quiero decir una cosa, Adán, de que no puedes comer del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que comas de él, yo te profetizo que vas a morir. Hermanos, esa profecía se cumplió. La segunda profecía de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí nos habla, hermanos, de esa lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente, que es Satanás y todos sus ángeles caídos, van a atacar a la simiente de la mujer, o sea, aquel personaje que vino de la Virgen María, que es el Señor Jesucristo. Así que la simiente de la serpiente va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, y esa herida se la dio en la cruz del Calvario. Pero dice que es en el calcañar porque no es un lugar vital. De tal manera que de esa herida el Señor Jesucristo se recuperó, el Espíritu Santo lo levantó al tercer día. Así que, hermanos, el Señor vive por los siglos de los siglos. Pero esa herida se la dio la simiente de la serpiente. Pero vea la profecía linda. Pero dice la palabra que la simiente de mujer va a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Va a recibir un golpe mortal. ¡Qué tremendo! Y ese golpe se lo dio en la cruz del Calvario. Ahí, hermanos, Cristo venció al pecado, a la muerte, a la condenación,
al mismo infierno, al mismo Satanás y a todos los demonios. Esa profecía se cumplió. Y así a lo largo de la Biblia vienen esas profecías ya cumplidas. En cuanto al advenimiento del diluvio universal, también, hermanos, se hablaba del pacto de que Dios le hizo a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones del mundo. Así que la bendición venía a través de Abraham, y Dios, hermano, ha bendecido al mundo entero y ha cumplido con esas profecías. De igual manera, hermanos, se habla de la profecía de que la tierra prometida era una tierra que había sido preparada para Abraham y toda su descendencia. De todo ese mapa, hermanos, del mundo árabe, del Medio Oriente, hay como 24,000 kilómetros cuadrados, un poquito más grande que El Salvador, es Israel. Pero esa tierra prometida, Dios se la dio al pueblo de Dios, se la dio a Israel. Y Israel ha estado viviendo en ese lugar por mucho tiempo. Sin embargo, hermanos, vino el tiempo cuando ellos fueron expulsados de ese lugar, porque mataron al Señor Jesucristo y vivieron, hermanos, por 2000 años errantes por todo el mundo, debido, hermanos, a esa maldición que venía sobre su vida. Pero saben una cosa, Israel volvió a ese territorio y ahora le pertenece. No importa lo que ruja a su alrededor, ese pueblo está allí porque no ha sido el hombre ni ha sido el ejército el que ha metido a ese pueblo, sino que ha sido Dios el que lo metió en ese lugar. Profecías cumplidas, hermanos. Hay una profecía tan maravillosa en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo, que se tipifica con la vida de Isaac y sobre todo con el sacrificio de Isaac. Vea la comparación entre Isaac y el Señor Jesucristo. En el caso de Isaac, Isaac nació por puro milagro. Puro milagro. No es otra cosa sino que puro milagro. Jesús nació por puro milagro. En segundo lugar, Isaac era el único hijo del padre Abraham. Cristo era el unigénito hijo del Padre. En tercer lugar, Isaac, hermanos, era un hombre que había sido dado ya en sacrificio, y Abraham lo llevaba para sacrificarlo sobre el holocausto. Y, hermanos, Cristo fue dado en sacrificio. ¿Qué es lo que Isaac llevaba, hermano, entre sus manos o en sus hombros? Cuando él iba hacia el lugar de sacrificio, ¿qué llevaba él, hermanos? Llevaba leña. ¿Quién es el que llevaba ese madero al lugar del sacrificio hace 2000 años? Fue el Señor Jesucristo. Isaac iba subiendo con su padre una colina hasta llegar ahí. Cristo iba subiendo, hermano, hacia el monte Calvario, amén, hasta que llegó al lugar de la crucifixión. Y finalmente, hermanos, Isaac, llegando ahí al lugar del sacrificio, fue liberado de la muerte, porque ahí estaba un sustituto. Entonces, hermano, vino Abraham, es decir, Isaac, a la vida, y lo vemos también en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que de lugar seguro de muerte, Él vino a la vida por medio de la resurrección, amén. Entonces, hermanos, el sacrificio de Isaac profetiza la resurrección del Señor, y esa resurrección se dio hace aproximadamente 2000 años. Ahora podemos hablar un poco, hermanos, de las profecías de los últimos 65 o 70 años de nuestra era. Muchos estaban vivos cuando comenzaron a darse, hermanos, estas profecías. Y es asombroso, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Por ejemplo, una de las profecías que se ha dado en estos últimos 65 años es el retorno de Israel a su tierra amada, allá a Israel, que el Señor, hermano, comenzó a llamarlos de los cuatro vientos. De ahí comenzó, hermanos, a traer de los 4 puntos cardinales, comenzó a traer al pueblo de Dios, comenzó, hermanos, a recogerlos.
Un día nosotros, hermanos, nos vamos a dar cuenta una de las razones poderosas por las cuales cayó la Unión Soviética. Un día vamos a conocer eso, hermanos. Algún día el Señor nos va a explicar las Escrituras. Pero, hermanos, una vez cayendo la Unión Soviética, comienza a seguirse cumpliendo el retorno de los judíos, porque fueron decenas de millares de judíos que salieron de la Unión Soviética, llegando, hermanos, al pueblo de Dios. Eso se está cumpliendo en estos últimos 65 años. En segundo lugar, otra profecía que se ha cumplido en estos 65 años últimos es el establecimiento de la nación de Israel. Hermanos, Israel está allí en su territorio. Eso pareciera, hermanos, una cosa imposible. Pareciera, hermanos, un sueño que la ONU haya declarado el 14 de mayo de 1948 de que Israel era una de las naciones más de este mundo. Imposible, hermanos. Imposible de creer. Imposible de creer. Sin embargo, hermanos, está establecido ese pueblo allí. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Ellos crucificaron al Señor Jesucristo. Y hubo uno, hermanos, un soldado romano que dijo en tono de burla y de mofa, dijo: que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, qué peligroso es hablar. Qué peligroso es hablar. Dice Proverbios, hermanos, de que en la lengua está el poder de la muerte y el poder de la vida. Y el Señor posiblemente le dijo: así será como tú estás diciendo. Así que 36 años después de haberse pronunciado esas palabras, entra el general Tito en el año 70 de nuestra era, con un ejército romano bien preparado, hermanos, para la guerra. Le pone sitio a Jerusalén por 6 meses. La gente comienza a morir. Los judíos lanzaban a los cuerpos al otro lado del muro, porque, hermanos, la pestilencia era terrible. El pueblo estaba muriendo de hambre, y cuando estaban ya bastante debilitados, el ejército romano entra, mata aproximadamente a 1 millón de judíos, lo dicen los historiadores de la época primitiva. Y comienzan, hermanos, ellos a testificar de las atrocidades, de que este pueblo, hermanos, fue llevado cautivo a todo el mundo, y por 2000 años anduvieron, hermanos, deambulando, siendo perseguidos, y no tenían reposo. Ellos decían en la tarde: ¿quién nos diera que fuese de noche? Y en la noche decían: ¿quién nos diera que fuese de día? Era una cosa espantosa, hermanos, la que estaba viviendo el pueblo de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Que después de la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 6 millones de judíos en manos de Adolfo Hitler, hermanos, a partir de ahí parece que fue el último vejamen que sufrió este pueblo de Dios. Y Dios comienza a levantarlo, y comienza a levantarlo, y a lo que Dios comienza a levantar no puede caer. 3 años después, 14 de mayo del 48, es nombrada o es decretada como una nación más de este mundo. Increíble, hermanos, lo que ha pasado en el pueblo de Dios en este tiempo. Es que se ha cumplido Ezequiel 11:17. La profecía, hermanos, es una palabra segura. Y en Ezequiel 11:17 nos dice la palabra: así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Esto, hermano, se ha cumplido. Nosotros, hermanos, todos hemos visto el nacimiento de Israel, la existencia de Israel, la supervivencia de Israel, la productividad de Israel y el desarrollo de este pueblo.
Todo se ha dado, hermanos, delante de nuestros ojos. Pero ahora, hermanos, veamos la profecía que ha de cumplirse. Me gustaría decirle 65 años más adelante, pero creo que nos estamos yendo demasiado lejos. Hermanos, hay 3 profecías que les quiero mencionar a ustedes en esta oportunidad. El cumplimiento de estas profecías está a la vuelta de la esquina. Una de ellas, hermanos, es el rapto de la iglesia. ¿Qué es, hermano, el rapto? El rapto no es otra cosa sino el traspaso, el traslado de la iglesia al cielo. ¿Cómo puede darse eso? Ya se dio, hermanos, en la vida de Enoc. Enoc fue, dice, traspuesto. Enoc fue tomado, hermano, vivo de la tierra y fue llevado al cielo. El profeta Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo vivo. El Señor Jesucristo fue tomado de entre 500 hermanos, fue tomado de entre ellos. Y un ángel dijo a la multitud: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Así como ese Jesús ha sido tomado al cielo, así vendrá también de regreso. Así que, hermanos, podemos ver el traslado de gente viva al cielo. Y, hermanos amados, la Biblia nos habla a nosotros, sobre todo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, nos habla, hermanos, claramente de este rapto que va a suceder, hermanos, dentro de poco. Dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta profecía todavía tiene que cumplirse, hermano. Los grandes teólogos apuestan a que no hay nada más que tengamos nosotros que esperar para que el rapto se dé. No hay nada más que esperar. Una profecía, hermanos, que se va a dar antes del rapto, por algunos cálculos que estamos haciendo acá, es, hermanos, la invasión rusa que se va a dar contra Israel. Es que ese enemigo, hermanos, no descansa. Entonces, el profeta Ezequiel tuvo una visión. Y tuvo esa visión en el capítulo 37, ahí lo está describiendo, de que miraba en un valle una cantidad de huesos secos que estaban representando al pueblo israelita. Pero que ese pueblo, esos huesos secos, comenzaron en un momento dado a crecerles tendones y músculos y piel. Y luego en ellos hubo espíritu, y luego se paró y vino a ser un poderoso ejército. Eso habla Ezequiel en el capítulo 37. Pero en el capítulo 38 y en el capítulo 39, ahí la palabra del Señor nos está hablando, hermanos, acerca de otra visión que tuvo Ezequiel. Y es, hermanos, la invasión que va a recibir Israel en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Creo que va a ser antes del rapto, estimados hermanos. Pero antes de seguir adelante, hermano Héctor, y la Biblia habla de Rusia. Así, Rusia. Por supuesto que no, hermano. Pero yo puedo hablar de los mexicanos mencionando a los aztecas, ¿cierto? La gente menciona a los salvadoreños y les pueden decir, ¿cómo? ¿Cómo? Los pipiles, exactamente. Nosotros sabemos que se refieren a nosotros. Cuando estamos hablando nosotros, hermanos, de Cus, estamos hablando de Etiopía. Cuando estamos hablando de Fut, estamos hablando de Libia. Cuando estamos hablando de Gomer, estamos hablando de Turquía. Cuando estamos hablando de Magog, estamos hablando, hermanos, del territorio ruso. Ya les voy a explicar, hermanos, todas estas cosas
Así que, hermanos, cuando la Biblia quiere referirse a un lugar geográfico, no va a decir Rusia, pero sí va a mencionar, hermanos, la tierra, por ejemplo, de Magog, la tierra de Mesec, la tierra de Tubal, la tierra de Gomer, la tierra de Togarma, hermano, dando a entender que esas eran las razas iniciales, hermanos, donde se formaron las naciones y de donde surgió Rusia, inclusive toda la Unión Soviética. Entonces, Ezequiel 38, hermano, y 39 nos habla precisamente de eso. ¿Qué dice Ezequiel 38, 8? Dice ahí la palabra que al cabo de los años, o sea, al final del tiempo, y nadie duda, hermano, que nosotros estamos viviendo el final de los tiempos. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿A dónde vendrá, hermano? A los montes de Israel. A los montes de Israel. Versículo 11. ¿Qué dirá este ejército, hermanos? Este ejército ruso, juntamente con Cus, Fut y todos ellos. ¿Qué dirán? Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. ¿Qué dice el versículo 12? El propósito, hermanos, de esa invasión es arrebatar despojos y tomar el botín. Vea, hermano, vea qué terrible. Es que Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, así como quiere destruir, hermano, la iglesia de Cristo. Son sus dos archienemigos. Quiere destruirlo. Ahora, ¿Dios se va a quedar con los brazos cerrados, con los brazos cruzados? Hermano, no. ¿Qué dice el versículo 22? El versículo 22 nos dice que el Señor va a comenzar a luchar a favor de Israel, porque Israel militarmente no va a poder contra toda esa gente y contra todo ese armamento. Así que, hermanos, Dios ya en el libro de Deuteronomio nos habla de que Dios ha vencido a los enemigos enviando avispas, hermanos, avispas para destruir a los ejércitos. Ha enviado enfermedades estomacales, hermanos, para destruir a los ejércitos. Ahora aquí, hermano, en esta guerra, yo litigaré contra él. Oiga, con pestilencia y con sangre. Y ahí haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia. ¿Y qué dice a continuación? Imagínense al Señor, hermanos, agarrando a pedradas a ese ejército. No sé qué año, qué tiempo y en qué libro leí, hermanos, de que esos granizos que vienen, hermanos, que caen al tamaño de una pelota de béisbol, vienen a 125 kilómetros por hora desde el cielo. Una lluvia de eso, hermanos, que caiga sobre un ejército. Puede imaginarse el daño que eso va a hacer en los ejércitos. Pero de esa manera, hermanos, el Señor va a luchar. Esa profecía se va a cumplir. Y el ataque, hermanos, divino viene sobre cada uno de ellos. El Señor mandando todo esto. La matanza será tan grande que oiga lo que dice Ezequiel capítulo 39. Ezequiel capítulo 39, versículo 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Y dice ahí en una de las lecturas, y los pueblos sabrán que yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué profecías más preciosas! Claro, hermanos, va a haber sufrimiento para este pueblo, pero Dios los va a librar. ¿Creen ustedes de que Dios hará lo mismo con la iglesia de Cristo? ¿Qué
que ganó con su sangre. Claro, hermano, de que Dios hará lo mismo. Pero mire, hermano Héctor, ¿por qué usted dice que son los rusos? ¿Por qué usted está diciendo que son los rusos? Vámonos a Génesis capítulo 10, versículo 2. Y ahí, hermanos, Noé tuvo varios nietos. El primer nieto que tuvo, ¿cómo se llamó el primer nieto que tuvo? El primer nieto que tuvo, ¿cómo se llamó? No, Noé tuvo nietos. El primer nieto que tuvo, ¿cómo se llamó? ¿Cómo? Magog. Magog. Ahí dice, ¿verdad? ¿O me lo estoy inventando yo? Ahí está. Sem, Cam y Jafet fueron 3 hijos, los 3 hijos de Noé. Y Jafet tuvo hijos que son los nietos de Noé. Uno de ellos, Magog. Yo les voy a dejar una tarea. Búsqueme usted dónde se establecieron los de Magog cuando se fueron a establecerse. Se van a dar cuenta que se fueron a establecer al norte del mar Negro. Ahí llegaron. Luego están los otros nietos, hermanos, de los otros nietos. Tubal y Mesec son otros nietos, hermanos, de Noé. Se fueron a establecer al sur del mar Negro y en los valles del río Volga. Territorio, hermanos, de entre los rusos. ¿Por qué cree, hermanos, que son los rusos? Porque lo que dice Ezequiel capítulo 38 versículo 15, hermano, oiga lo que dice ahí la palabra del Señor. ¿De dónde van a venir esos ejércitos que van a atacar Israel? ¿De dónde vendrán? Del norte. ¿Quién está al sur? Con respecto a Jerusalén, ¿quién está al sur? Egipto. ¿Quién está al otro lado? Siria, Irak. ¿Quiénes están, hermanos, al sur? África. ¿Quiénes están al norte? Rusia. Agarre usted una regla. Busque, hermanos, el norte de Israel y ponga una regla. Usted se va a dar cuenta de que cae exactamente en Moscú esa regla. Vienen del norte, hermano, y el único país poderoso que está ahí son los rusos. Y la persecución, hermanos, ha sido grande de los rusos, hermanos, contra los judíos. Después de Adolfo Hitler, hermanos, no ha habido una persecución más fuerte y más profunda que la que hicieron los rusos. Los rusos no quieren a Israel. Y por eso, hermanos, van a entrar. Y van a entrar. Y el Señor le dice a ese ejército: vengan, te voy a traer a los campos de Israel, a los valles de Israel, poniéndote garfios en las mandíbulas, y yo me voy a santificar en ti cuando estés ahí. Mano, qué cosa más tremenda. Eso lo vamos a ver. Tal vez no yo, pero ustedes sí, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, esas profecías que han de cumplirse. Hay otra profecía, hermanos, tremenda, y es, hermano, la aparición del gran dictador mundial en este mundo, que se llama el Anticristo. Un hombre con un coeficiente intelectual altísimo, un hombre lleno de poderes satánicos, hermanos, a tal punto que él va a hacer, hermanos, hablar a las estatuas que lo representan y lo simbolizan a él. Imagínense. Un hombre, hermano, de grandes señales. El interés de él no es lo político, el interés de él no es el aspecto social, ni tampoco militar. El interés de él, hermano, será de que él quiere entronarse como Dios. Él lo hizo, hermanos, cuando se rebeló con la tercera población de ángeles, y el Señor le dice: desde allá arriba vas a caer abatido hasta el Seol.
Pero aquí en este tiempo Él quiere revivir esas esperanzas y quiere, hermanos, ser adorado por todo el mundo, de tal manera que nos va a dar a nosotros una marca que es la marca del 666, distintivo con el cual usted no va a poder comprar ni va a poder vender si usted no tiene la marca. Imagínense. ¿Y esa marca dónde va a estar? ¿En la frente o en la mano? No se vaya a sorprender si en el banco le agarran una cosita de esa y se la ponen en la... y leen ahí algo. Ok, ¿cuánto quiere? Ese va a ser el sistema, hermanos. El anticristo entonces, hermanos, viene y Satanás está verdaderamente personificado en este ser terrible. Y hermanos amados, el mundo está listo para recibir a ese personaje. El mundo está listo. Estaba leyendo también, hermanos, un libro del año 1960 en el que un hombre, un economista, estaba asombradísimo de cómo iban a ser los Estados Unidos con una deuda de $5 billones en el año 1960. Si este viviera y se diera cuenta de que ahora son 16 billones, yo creo que le da un... se muere otra vez. Claro, terrible. Entonces el mundo, hermanos, está listo para aceptar a cualquier persona. Le quiero leer a ustedes las palabras que dio un ex secretario general de la OTAN llamado Paul Henry Spaak. Él dijo estas palabras: no queremos un comité más, ya tenemos demasiados. Lo que queremos es un hombre para levantarnos del pantano económico en el que estamos hundiéndonos. Queremos a ese hombre, sea Dios o sea diablo, lo queremos. Lo que dijo el exsecretario general de la OTAN. El mundo está desesperado, hermanos. El mundo aspira el liderazgo de alguien que nos pueda sacar de esta situación. ¿Qué pasará, hermanos, si nuestra deuda pasa del 60%, 70%, 80%? Estamos vendidos, hermanos. Estamos vendidos. Y así van todos los países, y así van todos los países. Así que habrá un personaje que va a venir, hermanos, y este personaje llegará pronto, y este comenzará a reinar. Y hermanos, el libro de Apocalipsis, oiga bien lo que les voy a decir. El libro de Apocalipsis no es sencillamente el último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que contiene 19 juicios que están preparados para caer sobre el anticristo y sobre el reino del anticristo. Todos aquellos que sigan la marca, todos aquellos que ofrezcan lealtad a ese líder. Hermano, esos 19 juicios van a caer, que será el gran período de el período de la gran tribulación. Hermanos, el mundo realmente va a rugir. Va a ser una cosa espantosa y terrible. A lo que los quiero llevar, hermanos, es de que por eso está el rapto, porque Dios no quiere que la iglesia pase por esos momentos. La iglesia no va a pasar por esos momentos. En el rapto el Señor se va a llevar a su iglesia, gloria al Señor. Se la va a llevar. Y esos juicios, hermanos, van a caer sobre el mundo impío. El Señor lo hizo cuando el general Tito iba entrando con los ejércitos. Le dijo a la iglesia: oigan, los que están en Jerusalén, los que están en Jerusalén salgan, y los que no han entrado, no entren. No entren. El que ha olvidado la capa, déjela ahí, váyase por otro lado, porque el Señor estaba librando a su amada iglesia que la ha comprado con su sangre. Entonces, hermanos, para terminar, al ver este horizonte, comenzamos, hermanos, a darnos cuenta de que las cosas van de mal en peor. Satanás, hermanos, está reinando.
Él está dominando. Él está dominando. Hermano, la situación se pone terrible, pero si usted es un hombre piadoso, usted es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, usted no tiene por qué preocuparse en lo absoluto, en nada. Y yo creo que las palabras del Salmo 91 son para usted. Salmo 91, versículo 3 hasta el 11. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Todo esto es para usted, hermano. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Gloria al Señor. Digamos, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y verso 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Todo eso es para usted, hermano. Gloria al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora porque hemos podido predicar tu palabra, Señor. Señor, las señales de los tiempos, Padre, nos dicen que tú estás a las puertas. Ahora que Israel ha sido establecido, ha nacido, ha existido, ha sobrevivido y se ha desarrollado. Es como la higuera, dijiste tú, Señor. Que cuando la higuera veáis que las flores brotan y que las ramas ya están tiernas, entender que el verano está cerca. Mateo 24:32. Y la higuera es Israel, la higuera es tu pueblo. Y ese pueblo ha florecido, sus ramas están tiernas. Ya no es más un árbol, un arbusto seco, Padre. Ahora tiene vida. Y tú nos has dicho de que esa es la gran señal, de que esta generación verá todas estas cosas. Y esa generación somos nosotros, Padre. ¿Qué pasaría, oh Dios, si lo que dijo un gran teólogo fuese verdad? De que la generación comienza desde que Israel recuperó completamente Jerusalén en la guerra de 1967. Y si una generación, oh Dios mío, dura 50 años, Padre, tú estás a las puertas, Señor. Prepara tu iglesia, Padre, para encontrarnos contigo, Señor. De manera que cuando tú vengas nos encuentres haciendo así, Padre, conforme a tu voluntad. Con un corazón temeroso, íntegro, obediente, sometido a ti. Y nuestros brazos llenos de frutos, Padre. Prepara tu iglesia, Señor. Ya no podemos seguir viviendo de la manera como lo hemos hecho, oh Dios. Porque en esta mañana podemos decir que faltan 5 para las 12, Señor. No creamos que son las 9:15 o las 10:45.
faltan 5 para las 12, Padre. Queremos, Señor, vivir santamente. Queremos agradarte, oh Dios. Pero antes de que tú vengas, oh Dios, a arrebatar a tu iglesia, Dios mío, tú vas a llenar con tu Santo Espíritu a tu iglesia. Joel 2:28 se va a cumplir, que en los postreros días tú derramarás de tu Espíritu sobre toda carne. O sea que a la iglesia, Padre, tú la vas a bautizar con tu poder. La vas a llenar de esa santa unción, oh Dios. Y tu iglesia será el fiel testigo en estos tiempos peligrosos, Padre. Gracias por cada vida, oh Dios. Gracias por cada matrimonio que está aquí, por cada familia, por cada hijo, por cada hija. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La protección tuya esté con cada uno de ellos, Dios. Y llámanos, Padre, para que nosotros podamos doblar rodillas delante de tu presencia. Porque tu palabra dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuese tiempo. Porque 2 de Crónicas 7:14 nos dice: si mi pueblo se humillase y buscase mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En tiempos angustiosos te vas a mover con poder y vas a librar, Señor, a tu iglesia, Padre. Gracias, Señor amado. Te pido, Señor, por tu pueblo, que al salir de este lugar nos lleves con tu paz y con tu bendición y con la protección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes.